En uno de los barrios más humildes del Estado de México, donde las calles parecían olvidadas por el tiempo, vivía un joven llamado Bruno junto a su padre. La vida no había sido fácil para ellos. Desde que Bruno era apenas un niño pequeño, su madre ya no estaba con ellos, y padre e hijo tuvieron que aprender a salir adelante solos, enfrentando cada día como podían. Se mudaban constantemente de un lugar a otro, buscando siempre un techo más barato, una oportunidad mejor, aunque esa oportunidad casi nunca llegaba. Las casas donde vivían eran modestas, a veces en mal estado, pero era lo que podían pagar. Después de tanto moverse de un lado a otro, finalmente llegaron a una vecindad vieja. Era un edificio pequeño de 3 pisos, con paredes descascaradas y escaleras que crujían con cada paso. El lugar parecía casi abandonado. Ellos rentaron un departamento en el 2.º piso, justo en medio del edificio. El primer piso estaba completamente vacío, sin un alma viviente. El tercer piso también. Era como si ese edificio hubiera sido olvidado por todos, y ellos fueran los únicos habitantes de un lugar que el mundo había dejado atrás. Durante las primeras semanas, Bruno y su padre se acostumbraron al silencio del edificio. Por las noches, solo se escuchaba el viento colándose por las ventanas mal cerradas y el ocasional ladrido lejano de algún perro callejero. Era tranquilo, demasiado tranquilo quizás, pero al menos tenían un lugar donde dormir. Sin embargo, esa paz extraña no duraría mucho tiempo. Una tarde, mientras Bruno regresaba de la escuela, notó movimiento frente al edificio. Un camión de mudanzas estaba estacionado afuera, aunque era un vehículo mucho más pequeño de lo normal. La curiosidad lo invadió de inmediato. Como cualquier persona haría, se acercó a la ventana para ver quién sería su nuevo vecino. Del camión bajaron apenas unas cuantas cosas: una televisión vieja, un par de muebles desgastados, algunas cajas pequeñas. Nada más. Era extraño ver una mudanza tan escasa, como si la persona que llegaba no tuviera casi nada en este mundo. Entonces la vio por primera vez. Era una mujer mayor, muy mayor. Debía tener unos 80 años, quizás más. Su piel estaba arrugada como papel viejo, y caminaba encorvada, apoyándose en las paredes para no perder el equilibrio. Vestía una bata blanca que había perdido su color original con el tiempo, manchada aquí y allá. Su cabello gris y escaso caía sin vida sobre sus hombros. Subió lentamente las escaleras hasta el 3.er piso, ese piso que había estado vacío durante tanto tiempo. Bruno la observó con atención mientras ella desaparecía escaleras arriba. Había algo en esa mujer, algo que no podía explicar con palabras. No era solo su apariencia de anciana frágil y solitaria. Había algo más, una sensación incómoda que se instaló en el pecho de Bruno desde ese primer momento, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes señalar exactamente qué es. Los primeros días la anciana parecía normal. Bajaba ocasionalmente, saludaba con un movimiento de cabeza cuando se cruzaba con Bruno o su padre en las escaleras. No hablaba mucho, casi nada en realidad, solo ese saludo silencioso, y luego seguía su camino. Pasaba la mayor parte del tiempo en su departamento del 3.er piso. Desde la ventana de su casa, Bruno podía ver el balcón de la mujer, y fue entonces cuando empezó a notar algo verdaderamente extraño. La anciana pasaba horas enteras parada en ese balcón, completamente inmóvil, mirando hacia el horizonte, hacia la ciudad que se extendía a lo lejos, hacia las nubes que pasaban lentamente por el cielo, pero su mirada no parecía estar viendo nada en particular. Era una mirada perdida, vacía, como si sus ojos estuvieran abiertos pero nadie habitara realmente detrás de ellos. Bruno se dio cuenta de que la mujer podía quedarse así durante horas. A veces, cuando Bruno salía temprano hacia la escuela por la mañana, la veía ya parada en el balcón. Cuando regresaba por la tarde, seguía ahí, en la misma posición, con la misma bata blanca sucia, con la misma mirada perdida en la nada. Era como si fuera una estatua de carne y hueso, olvidada en ese balcón del 3.er piso. Los días pasaban y la rutina de la anciana no cambiaba. Bruno comenzó a prestarle más atención, aunque no sabía bien por qué. Quizás era esa sensación incómoda que nunca lo abandonaba cuando pensaba en ella. Esa mala espina que se había instalado en su interior desde el primer día. Pero las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas cuando cayó la noche. Bruno notó que la anciana tenía un horario muy particular. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse y las sombras se alargaban por las calles, la mujer bajaba las escaleras. Bruno la escuchaba,
los pasos lentos y cansados recorriendo los escalones, bajando desde el tercer piso. Pasaba frente a su puerta y luego seguía bajando hasta salir del edificio. Pero lo verdaderamente extraño era que no regresaba pronto. Para nada. Las horas pasaban y la anciana no volvía. La noche caía por completo. Las calles se quedaban desiertas y ella seguía sin aparecer. Bruno se preguntaba a dónde iría una mujer tan mayor, tan frágil durante tantas horas. ¿Qué haría afuera en esas calles peligrosas del barrio? Pero las respuestas llegaron de la forma más inquietante posible. Una madrugada Bruno se despertó sobresaltado. Miró el reloj en la pared. Era la 1:20 de la mañana. El edificio estaba en completo silencio, envuelto en esa oscuridad pesada que solo existe en las madrugadas. Entonces lo escuchó. Pasos que subían lentamente por las escaleras. El edificio era viejo y las paredes delgadas, así que cada sonido se amplificaba. Cada paso retumbaba por los pasillos vacíos, como si alguien golpeara un tambor en la distancia. Bruno se quedó quieto en su cama escuchando. Los pasos continuaban. Subían despacio, muy despacio, pero había algo raro en esos pasos. No sonaban normales. Eran irregulares, como si la persona que subía se tambaleara de un lado a otro, como si tuviera problemas para mantener el equilibrio. La curiosidad venció al miedo, y Bruno se levantó de la cama sin hacer ruido. Caminó descalzo hasta la puerta de su departamento. Su corazón latía fuerte en su pecho. Se acercó a la mirilla, ese pequeño agujero en la puerta que permitía ver hacia el pasillo. Pegó su ojo y miró. Al principio solo vio oscuridad. La luz del pasillo era muy tenue, apenas una bombilla que parpadeaba de vez en cuando. Pero entonces la vio. Era ella, la anciana del tercer piso. Venía subiendo las escaleras, aferrándose al barandal. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento. Pero lo que más llamó la atención de Bruno fue su rostro. Había algo profundamente perturbador en la forma en que se veía. Incluso con la poca luz, Bruno pudo notar que sus ojos se veían diferentes, completamente oscuros, como dos pozos negros en medio de su cara arrugada. No había blanco en ellos, ni siquiera un brillo de vida, solo oscuridad. La mujer siguió subiendo paso a paso, tambaleándose. Su boca estaba ligeramente abierta y parecía murmurar algo que Bruno no podía escuchar. Finalmente llegó al segundo piso, donde estaba el departamento de Bruno. El chico contuvo la respiración, sin separar su ojo de la mirilla. La anciana caminó por el pasillo, acercándose más y más a su puerta, y entonces, justo frente a su departamento, se detuvo. Se quedó completamente inmóvil. Bruno sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. No se atrevía ni siquiera a respirar. La mujer estaba parada ahí, a solo unos centímetros de la puerta. Entonces lentamente giró su cabeza. La giró hacia la puerta, hacia donde Bruno estaba mirando. Era imposible. Técnicamente imposible. Nadie puede ver a través de una mirilla desde afuera hacia adentro. El diseño mismo lo impide, pero Bruno habría jurado en ese momento que la anciana lo estaba viendo directamente a él. Sus ojos oscuros parecían atravesar la puerta, la mirilla y clavarse en su alma. Y entonces la mujer sonrió. Fue una sonrisa lenta, antinatural. Sus labios se estiraron mostrando dientes amarillentos y espaciados, mientras su mirada permanecía fija en la puerta. En ese momento Bruno sintió que todo su cuerpo se congelaba. No podía moverse, no podía gritar. No podía hacer nada excepto mirar aterrorizado a través de esa pequeña mirilla. La anciana levantó su mano derecha, esa mano arrugada y llena de manchas, y la movió lentamente en un gesto de saludo. Hola, parecía decir sin palabras. Te veo. Sé que estás ahí. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer finalmente continuó caminando. Siguió hacia las escaleras que llevaban al tercer piso, arrastrando sus pies por el suelo. Bruno se apartó de la mirilla, temblando. Se metió en su cama y se cubrió con las cobijas hasta la cabeza, como cuando era más pequeño y tenía pesadillas. Pero esto no era una pesadilla. Esto era real. Esa noche no pudo dormir, y la noche siguiente tampoco, porque el patrón se repitió. Cada noche, alrededor de las 6 de la tarde, la anciana bajaba, y cada madrugada entre la 1 y las 2 de la mañana, regresaba de esa forma extraña, tambaleándose, con esos ojos oscuros, con esa sonrisa que no tenía nada de humano. Y cada vez que pasaba frente a la puerta de Bruno se detenía, miraba hacia la puerta, sonreía y saludaba con su mano, como si supiera perfectamente que Bruno estaba ahí, observándola.
Pero había algo más que comenzó a notar el chico. Cuando la anciana pasaba frente a su puerta, un olor peculiar invadía el departamento. Se colaba por debajo de la puerta, penetrante e inconfundible. Era el olor de las flores naranjas, las flores que en México aparecen en noviembre, esas que la gente coloca en los altares, las flores de los difuntos. Ese olor dulzón y pesado llenaba el aire cada vez que ella pasaba, y a veces, mezclado con ese aroma, llegaba también un fuerte olor a tabaco viejo, como si la ropa de la mujer estuviera impregnada de humo acumulado durante años. Bruno intentó contarle todo esto a su padre. Le explicó lo de los horarios extraños, lo de la mirada oscura, lo de la sonrisa, los olores, pero su padre simplemente sacudía la cabeza con cansancio. «Hijo, no inventes historias», le decía. «Es solo una pobre mujer mayor que vive sola. No seas cruel con ella. Deja de imaginar cosas raras. Tal vez va a trabajar de noche, quién sabe. No te metas en la vida de los demás». Pero Bruno sabía que no estaba inventando nada. Sabía lo que veía cada noche. Sabía lo que sentía cada vez que esa mujer pasaba frente a su puerta. Y sabía que algo estaba profundamente mal con la anciana del tercer piso. Así que tomó una decisión. Si su padre no le creía, tendría que conseguir pruebas. Tendría que descubrir qué era lo que esa mujer hacía en su departamento. ¿Por qué se comportaba de esa manera tan extraña? Un sábado por la tarde, Bruno preparó su plan. No había escuela al día siguiente, así que podría quedarse despierto sin problemas. Esperó pacientemente a que llegaran las 6 de la tarde. Como un reloj, la anciana bajó las escaleras a su hora habitual. Bruno escuchó sus pasos alejándose saliendo del edificio. Las horas pasaron con una lentitud agobiante. Bruno cenó con su padre, vieron un rato la televisión y finalmente su padre se fue a dormir. El chico se quedó despierto, sentado en la sala oscura mirando el reloj. 11 de la noche. 12, 12:30, 1 de la mañana. Y entonces, como todas las noches, escuchó los pasos. La anciana estaba regresando. Bruno se levantó silenciosamente. Su corazón latía tan fuerte que pensó que lo escucharían en todo el edificio. Se acercó a la puerta y la abrió apenas una rendija, lo suficiente para poder ver. Esperó en la oscuridad de su departamento. Vio la sombra de la mujer subiendo las escaleras, tambaleándose como siempre. Cuando ella pasó frente a su puerta, Bruno contuvo la respiración. La anciana se detuvo, como todas las noches. Miró hacia su puerta. Sonrió, pero esta vez Bruno no estaba mirando por la mirilla. Estaba viendo directamente a través de la rendija, y pudo confirmar lo que había sospechado. Los ojos de la mujer eran completamente negros. No había iris ni pupila visible, solo oscuridad. La anciana continuó subiendo al tercer piso. Bruno esperó unos segundos y entonces, reuniendo todo su valor, salió de su departamento. Descalzo y en completo silencio, comenzó a subir las escaleras detrás de ella. Cada escalón le parecía interminable. El miedo le decía que regresara, que se metiera a su casa y olvidara todo esto. Pero la necesidad de saber era más fuerte. Llegó al tercer piso justo cuando la anciana entraba a su departamento. La puerta se cerró, pero no escuchó el sonido del cerrojo. Bruno se acercó despacio, muy despacio. Se agachó frente a la puerta. Había un pequeño espacio entre el piso y la parte inferior de la puerta. Una rendija de apenas un par de centímetros. Bruno se tiró en el suelo ignorando el frío y la suciedad. Pegó su rostro al piso y miró a través de ese pequeño espacio. Lo que vio del otro lado lo dejaría marcado para siempre. La anciana estaba parada en medio de la habitación, completamente inmóvil, de espaldas a la puerta, frente a una pared vacía. No había cuadros ni muebles cerca ni nada, solo ella parada frente a esa pared mirándola fijamente. Bruno observaba sin atreverse a respirar, tratando de entender qué estaba viendo. Los minutos pasaban y la mujer no se movía. Simplemente permanecía ahí, con su espalda encorvada, sus brazos colgando a los lados. Entonces, muy lentamente, comenzó a quitarse el rebozo que llevaba sobre los hombros. Lo dejó caer al suelo sin hacer ruido. Después se quitó un chaleco viejo que vestía, dejándolo caer también. Ahora solo llevaba puesta esa bata blanca de manga corta. Y fue entonces cuando comenzó. Bruno vio con horror cómo los brazos de la anciana empezaban a alargarse. No era su imaginación, no era un truco de las sombras. Los brazos realmente se estaban haciendo más largos, estirándose como si los huesos dentro de ellos crecieran lentamente. Las manos, que antes le llegaban apenas a la cintura, ahora colgaban más abajo, mucho más abajo, hasta sobrepasar las rodillas, hasta casi rozar el suelo.
La espalda de la mujer comenzó a moverse. Su columna se hizo visible a través de la tela delgada de la bata. Cada vértebra sobresalía de manera grotesca, como si la piel se hubiera pegado directamente a los huesos. Los hombros se elevaron, formando dos protuberancias puntiagudas. Su cuerpo entero parecía estar reorganizándose, retorciéndose, acomodándose en una forma que no era natural. Los huesos crujían. Bruno podía escuchar esos sonidos secos, como ramas quebrándose. La cabeza de la anciana se inclinó hacia un lado de forma antinatural, formando un ángulo imposible. Su respiración, que antes era casi imperceptible, ahora se escuchaba ronca y profunda, como el jadeo de un animal. Bruno quería huir. Cada fibra de su ser le gritaba que se levantara y corriera escaleras abajo, pero estaba paralizado. Sus músculos no respondían. Solo podía seguir mirando a través de esa pequeña rendija, contemplando la transformación de la criatura que se hacía pasar por una anciana inofensiva. Y entonces, sin previo aviso, la cosa que había sido una mujer giró completamente. Se dio vuelta para quedar de frente a la puerta. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de una marioneta mal manejada. Bruno vio su rostro. Ya no había nada humano en él. Los ojos seguían siendo pozos negros, pero ahora parecían brillar con una luz propia, oscura y enfermiza. La boca se había abierto demasiado, mucho más de lo que una boca normal podría abrirse. Y la sonrisa, esa sonrisa terrible que mostraba demasiados dientes, dientes que parecían haberse multiplicado. La criatura comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso producía un sonido húmedo, como si sus pies descalzos estuvieran cubiertos de algo pegajoso. Sus brazos largos se arrastraban por el suelo a ambos lados de su cuerpo. Se acercaba, cada vez más cerca. Bruno finalmente pudo moverse. El instinto de supervivencia venció al terror paralizante. Se levantó de un salto tan rápido que casi perdió el equilibrio. No miró atrás. Bajó las escaleras a toda velocidad, tropezando, aferrándose al barandal para no caer. Su respiración era agitada. Sus manos temblaban. Llegó a su departamento. Entró como una exhalación y cerró la puerta de un golpe. Echó el cerrojo, la cadena de seguridad, todo lo que pudo. Se recargó contra la puerta, jadeando, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Durante varios minutos no pasó nada, solo el silencio del edificio en la madrugada, y entonces escuchó los pasos. Venían bajando desde el tercer piso. Despacio, arrastrándose, se acercaban a su puerta. Bruno se alejó de ella, retrocediendo hasta quedar pegado a la pared del fondo. Los pasos se detuvieron justo afuera. Pudo ver las sombras de algo moviéndose del otro lado, bloqueando la escasa luz que se colaba por debajo de la puerta. Entonces escuchó su voz. Una voz que ya no era la de una anciana frágil. Era algo gutural, rasposo, que apenas formaba palabras reconocibles. «Te vi», susurraba. «Sé que me viste. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes ignorarme». Hubo un arañazo en la puerta, luego otro, como si uñas largas se deslizaran por la madera. Bruno se tapó los oídos y cerró los ojos con fuerza. Rezó todas las oraciones que recordaba de cuando su madre aún vivía. Rogó porque fuera solo una pesadilla. No supo cuánto tiempo pasó así. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol comenzaba a salir. Los primeros rayos de luz entraban por la ventana. Se acercó con cuidado a la puerta y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Esa misma tarde, Bruno convenció a su padre de que tenían que mudarse. No le contó la verdad completa. Solo dijo que no se sentía seguro en ese lugar. Después de mucho insistir, su padre finalmente aceptó. Una semana después, mientras recogían sus pocas pertenencias, Bruno vio por última vez a la anciana. Estaba en su balcón, como siempre, inmóvil, mirando hacia la nada. Pero cuando Bruno se dio vuelta para seguir empacando, pudo sentir que esos ojos oscuros se habían posado sobre él, y supo, con absoluta certeza, que ella lo estaría observando hasta el último momento, hasta que finalmente abandonara ese edificio maldito. Bruno y su padre se fueron ese mismo día. Nunca regresaron. Nunca volvieron a hablar de ese lugar. Pero en las noches, cuando Bruno cierra los ojos para dormir, todavía puede escuchar esos pasos arrastrándose en la oscuridad. Todavía puede oler las flores naranjas y el tabaco viejo. Y todavía puede ver esa sonrisa terrible, esa que le prometía que algún día, de alguna manera, volverían a encontrarse, porque hay cosas en este mundo que no son lo que parecen, cosas que se esconden detrás de rostros inofensivos, esperando pacientemente en la oscuridad. Y una vez que las has visto de verdad,
Una vez que conoces su naturaleza, nunca podrás olvidarlas. En las montañas del norte de Puebla, donde la niebla se arrastra entre los pinos y las tradiciones antiguas aún respiran, existía un pueblo pequeño donde la gente todavía acudía a los curanderos para resolver sus problemas. Ahí, entre casas de adobe y calles de tierra, vivía un hombre de unos 40 y tantos años que se había ganado la confianza de todos. La gente llegaba desde pueblos lejanos, caminando horas bajo el sol o la lluvia, solo para pedirle ayuda. Este curandero no era como los demás. Tenía algo especial, un conocimiento que parecía venir de muy adentro, de lugares oscuros que otros no se atrevían a tocar. Cuando alguien llegaba a su puerta, él no hacía muchas preguntas, simplemente escuchaba, asentía y prometía resultados. Y la gente decía que siempre cumplía, que sus trabajos funcionaban casi al 100%. Eso le daba prestigio, sí, pero también le traía problemas. En un pueblo vecino, a unos 30 minutos caminando por el sendero que cruza el bosque, vivía otro curandero. Este era mucho mayor, un anciano que durante décadas había sido el preferido de la región. La gente lo buscaba para todo tipo de favores, especialmente aquellos que requerían tocar las sombras, pedir ayuda a fuerzas que no todos comprenden. Pero con los años las cosas habían cambiado. Poco a poco sus clientes dejaron de llegar. Preferían al curandero más joven, al que prometía resultados rápidos y seguros. El anciano lo notó. Cada semana que pasaba su casa se sentía más vacía. El silencio se hacía más pesado. La envidia comenzó a crecer en su pecho como una planta venenosa. Él había dedicado toda su vida a este camino. Había aprendido secretos que otros ni siquiera imaginaban. Había hecho cosas que iban más allá de lo natural. Había cruzado líneas que no tienen regreso. Porque el anciano tenía un secreto que nadie más sabía. Años atrás, cuando todavía era joven y ambicioso, había hecho un pacto. No con cualquier cosa, sino con fuerzas antiguas que habitaban en lo más profundo del bosque, en lugares donde la luz del día nunca llega. A cambio de poder, había aceptado una carga. Podía transformarse. Podía dejar su cuerpo humano y tomar la forma de un animal. Un nahual, como lo llamaban los antiguos. Esta habilidad le había servido durante años, pero ahora, con la rabia y la envidia quemándole el alma, pensó en usarla de una manera distinta. Los meses pasaban y nadie regresaba. El anciano esperaba, sentado en su casa cada noche, mirando la puerta, esperando escuchar pasos que nunca llegaban. Hasta que una noche de agosto, cuando las nubes negras cubrían el cielo y la lluvia comenzaba a caer con fuerza, tomó una decisión. Nadie le iba a quitar su lugar tan fácilmente. Nadie le iba a robar el respeto que había ganado con años de sacrificio. Esa noche, mientras el agua golpeaba el techo de lámina de su casa, el anciano preparó todo para el ritual. Encendió velas negras, dibujó símbolos en el suelo con ceniza y comenzó a murmurar palabras en una lengua que pocos recuerdan. Sintió cómo su cuerpo empezaba a cambiar, cómo sus huesos crujían y se acomodaban de otra forma. El dolor era intenso, pero él ya lo conocía. Lo había sentido antes. En pocos minutos ya no era un hombre. Era un coyote enorme, del tamaño de un becerro, con pelo negro como la noche más oscura. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo que cortaba la oscuridad. Y en esa forma, salió corriendo hacia la tormenta, hacia el otro pueblo, hacia la casa del curandero joven. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo se estaba rompiendo. El coyote negro corría por el sendero lodoso. Sus patas apenas hacían ruido sobre la tierra mojada. Los relámpagos iluminaban el bosque por segundos, revelando su sombra enorme moviéndose entre los árboles. Cualquiera que lo hubiera visto esa noche habría sentido un frío en la espalda, algo que le decía que eso no era un animal normal. El curandero joven estaba en su casa durmiendo tranquilo. No tenía idea de lo que se acercaba. Su casa era pequeña, con paredes de adobe y una puerta de madera vieja en la parte de atrás. Había dejado algunas velas encendidas en su altar, como hacía todas las noches,
pero el cansancio lo había vencido temprano. Afuera, el viento soplaba y la lluvia golpeaba las ventanas, pero él dormía profundo, sin sospechar nada. El coyote llegó a la casa y se quedó parado afuera por un momento, observando. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad mientras olfateaba el aire. Podía sentir la presencia del curandero adentro. Podía escuchar su respiración lenta y tranquila. La rabia dentro de él crecía más y más. Ese hombre le había quitado todo. Ese hombre había robado su lugar, su prestigio, su razón de existir. Se acercó a la puerta trasera de madera. Era vieja y tenía un espacio pequeño entre la parte de abajo y el suelo. El coyote comenzó a rascar la tierra mojada con sus patas, cavando rápido, haciendo el hueco más grande. La madera crujía con cada movimiento, pero el sonido se perdía entre el ruido de la tormenta. Nadie podía escucharlo. Nadie vendría a ayudar. Cuando el hueco fue suficientemente grande, el coyote metió su cabeza enorme por debajo de la puerta. Luego sus hombros, sus patas, todo su cuerpo pasó al otro lado. Ya estaba adentro. El olor del copal y las hierbas secas llenaba la casa. Las velas en el altar todavía ardían, proyectando sombras extrañas en las paredes. El coyote avanzó despacio por el pasillo angosto, sus garras haciendo un sonido suave contra el piso de tierra. Llegó hasta el cuarto donde dormía el curandero. La puerta estaba abierta. La cama estaba en una esquina, y ahí estaba él, acostado de lado, respirando tranquilo, sin saber que la muerte había entrado a su casa. El coyote se quedó parado en la entrada, observándolo. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad terrible. Por un momento todo estuvo en silencio. Solo se escuchaba la lluvia afuera y la respiración del hombre durmiendo. Y entonces el coyote saltó. Lo que pasó después fue algo que ningún ser humano debería presenciar. Los gritos del curandero despertaron la noche. Gritos de terror, de dolor, de sorpresa. Pero nadie los escuchó. La tormenta era demasiado fuerte. El viento se llevaba los sonidos. La lluvia lo cubría todo. El ataque duró varios minutos que parecieron eternos. La cama quedó empapada de un líquido oscuro y espeso que se extendía por las sábanas blancas. Las paredes tenían salpicaduras que parecían pintura roja. El cuarto entero se había convertido en una escena de pesadilla. Cuando todo terminó, el coyote se quedó parado en medio del cuarto respirando pesado. Su pelo negro estaba manchado, sus fauces goteaban, miró alrededor, vio lo que había hecho, y por un momento pareció satisfecho. La venganza estaba completa. Nadie más le quitaría su lugar. Nadie más robaría su prestigio. Salió de la casa de la misma forma en que había entrado, por debajo de la puerta trasera. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las marcas de sus patas en el lodo. Corrió de regreso por el sendero, de regreso a su pueblo, de regreso a su forma humana. Y cuando llegó a su casa y volvió a ser un anciano otra vez, se sentó en su silla, temblando, con las manos manchadas de algo que ya no podía quitarse, sin importar cuánto las lavara. Al día siguiente, cuando la tormenta había pasado y el sol salía tímido entre las nubes grises, la gente del pueblo comenzó a notar que algo andaba mal. La esposa del curandero joven había ido a visitar a su hermana en otro pueblo y regresaba esa mañana. Cuando llegó a su casa y abrió la puerta principal, sintió un olor extraño que le revolvió el estómago. Algo no estaba bien. Llamó a su marido, pero nadie respondió. El silencio en la casa era pesado, incómodo. Caminó despacio hacia el cuarto, con el corazón latiéndole cada vez más rápido, y cuando empujó la puerta y vio lo que había adentro, sus piernas dejaron de responderle. Sus gritos se escucharon por todo el pueblo, gritos que helaban la sangre, gritos que nadie olvidaría jamás. La gente llegó corriendo, los vecinos, las comadres, hasta el presidente municipal. Todos se quedaron parados afuera de la casa, sin atreverse a entrar. Los que sí entraron salieron pálidos, con las manos temblando, incapaces de explicar con palabras lo que habían visto. Algunos dijeron que parecía el ataque de un animal salvaje, pero ningún animal dejaba un rastro así.
Ningún animal actuaba con esa furia, con esa intención. Buscaron huellas afuera de la casa. Encontraron marcas de garras enormes en el lodo, marcas que iban desde la puerta trasera hasta el bosque, pero las huellas eran extrañas, demasiado grandes para ser de un coyote normal, y en algunos lugares parecían cambiar, como si el animal hubiera caminado a veces en 4 patas y a veces en 2. Los ancianos del pueblo se reunieron esa tarde. Hablaron en voz baja, mirándose entre ellos con preocupación. Todos sabían de las viejas historias. Todos habían escuchado hablar de los nahuales, de aquellos que podían transformarse, de aquellos que habían cruzado líneas prohibidas. Y todos sabían que en el pueblo vecino vivía un curandero anciano que durante años había tenido fama de conocer secretos oscuros. Pero nadie se atrevía a acusarlo directamente. Nadie quería ser el siguiente, porque si era cierto lo que sospechaban, ese hombre no era solo un anciano. Era algo mucho más peligroso. Era alguien que podía caminar entre 2 mundos, que podía quitarse su piel humana cuando quisiera y convertirse en una bestia. Los días pasaron y el miedo se instaló en ambos pueblos. La gente ya no caminaba sola por los senderos. Nadie salía de noche. Las madres metían a sus hijos temprano y cerraban las puertas con tranca. Algunos decían que habían visto sombras grandes moviéndose entre los árboles al anochecer. Otros juraban haber escuchado aullidos que no sonaban naturales, aullidos que parecían mezclar el sonido de un animal con algo más, algo humano. El curandero anciano seguía en su casa esperando, pero la gente no regresó. Ahora lo evitaban por miedo, no por falta de interés. Corrían rumores sobre él, susurros que pasaban de boca en boca. Algunos decían que por las noches se le veía caminando por el bosque, hablando solo. Otros aseguraban que sus ojos brillaban en la oscuridad cuando lo mirabas directamente. Una noche, semanas después de lo ocurrido, un joven del pueblo tuvo que pasar cerca de la casa del anciano. Era tarde, y la luna estaba escondida detrás de las nubes. Caminaba rápido, con la cabeza baja, queriendo llegar pronto a su destino. Pero cuando pasó frente a la casa del curandero, escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un sonido bajo, como un gruñido. Miró hacia la ventana de la casa y ahí, en la oscuridad, vio 2 puntos de luz amarilla que lo observaban fijos. No eran los ojos de un hombre, eran los ojos de algo más. El joven corrió sin mirar atrás. Corrió hasta que sus pulmones le dolieron, hasta que llegó a su casa y cerró la puerta con fuerza. Esa noche no pudo dormir, y nunca volvió a pasar por ese camino. Hasta el día de hoy, la gente de esos pueblos habla en voz baja sobre lo que pasó aquella noche de agosto. Sobre el curandero que fue encontrado en su cuarto, sobre las huellas imposibles en el lodo, sobre el anciano que nunca fue acusado pero que todos saben que guarda un secreto terrible. Y cuando cae la noche y el viento sopla entre los pinos, algunos juran que todavía se puede ver una sombra enorme corriendo por el bosque, una sombra con ojos que brillan amarillo en la oscuridad. Una sombra que alguna vez fue un hombre consumido por la envidia y que ahora está condenado a vivir entre 2 mundos, sin pertenecer realmente a ninguno, para siempre atrapado en su propia maldición.